Capítulo 3, Susurros del abismo. Las noches se habían vuelto más silenciosas desde la batalla. No por tranquilidad, sino por miedo. Los bosques que rodeaban la mansión habían dejado de respirar. Incluso las criaturas que solían merodear se habían esfumado, como si supieran que algo más oscuro se cernía sobre nosotros. Yo lo sentía. El aire era distinto. Cargado de una energía antigua, primitiva, casi divina. Era la misma sensación que precede a una catástrofe. Esa calma gélida que precede a la tormenta. Estaba en el patio principal, observando el reflejo del amanecer sobre las ruinas restauradas. Mis pensamientos se movían como cuchillas. Cada recuerdo del enemigo, cada vibración de su aura, cada fragmento de su intención, todo estaba grabado en mi mente. Akeno apareció detrás de mí, su voz como un suave veneno. Ara, otra vez tan pensativo, Goku-kun, ¿acaso estás esperando que la sombra regrese? No respondí de inmediato. El viento sopló, moviendo mi abrigo negro con suavidad. No espero que regrese, dije finalmente. Sé que lo hará. Y cuando lo haga, vendrá acompañado. Akeno sonrió, esa sonrisa juguetona y peligrosa que la hacía única. Ahora parece que incluso la oscuridad tiene miedo de ti. No es miedo, susurré. Es reconocimiento. Horas después, Sona me convocó a la sala principal del Citri. Los círculos mágicos iluminaban la estancia con tonos azulados, y el silencio entre nosotros era denso. Ella estaba rodeada de libros antiguos, pergaminos y sellos de contención. Goku, dijo con voz firme. He estado revisando los registros energéticos del ataque anterior. Hay algo extraño. ¿Qué encontraste? Sona se ajustó las gafas, sus ojos brillando con concentración. La energía del enemigo no pertenece solo a una fuente demoníaca. Está contaminada con esencia celestial, y algo más. Akeno intervino, sonriendo. ¿Podría ser que nuestro misterioso adversario tenga una sangre tan variada como la tuya, Goku-kun? No, respondí sin dudar. Él no es como yo. Pero me está imitando. Estudia mis patrones, copia mis flujos de energía, adapta mis técnicas. Sona frunció el ceño. ¿Estás diciendo que te está replicando? No del todo, dije, cruzando los brazos. Está intentando entender mi naturaleza. Pero aún no comprende que mi poder no nace del control, sino del caos dentro de mí. El silencio cayó nuevamente. Sona bajó la mirada, pensativa. Akeno se apoyó contra la pared, con una sonrisa apenas visible. Y yo, me dejé envolver por esa oscuridad latente que me seguía como una sombra viva. Cada enemigo que aparece busca una explicación racional. Pero yo soy la excepción. No tengo lógica, ni equilibrio, ni pureza. Soy el caos disfrazado de orden. El suelo tembló levemente. Una vibración, apenas perceptible, pero suficiente para alertarme. Extendí mi mano y sentí la energía. Una grieta dimensional, pequeña, pero lo suficientemente estable como para permitir el paso de algo, o alguien. Sona alzó la vista, alarmada. ¿Qué es eso? El abismo comienza a responder, murmuré. Y no está solo. Akeno sonrió, excitada. Parece que la diversión vuelve a empezar. Yo no sonreí. Mi mirada se perdió entre las luces del círculo que comenzaba a distorsionarse. Sabía que lo que estaba por venir superaba cualquier batalla anterior. Porque esta vez, no era solo un enemigo. Era el abismo llamando a su reflejo. Y yo, era ese reflejo. La grieta no fue más que un suspiro al principio. Una ondulación en el aire, un pliegue en la noche. Pero luego se abrió como la boca de un monstruo que no esperaba ser escuchado. El borde parecía hecho de vidrio astillado y de memoria. Dentro, un negro que no era ausencia sino presencia, una profundidad que no podía medirse con ojos humanos. Sona retrocedió unos pasos, sus runas chisporroteando con alarma. Esto, murmuró. Está cargado de magia antigua. No es demoníaca en su totalidad. Hay otro sello.
Akeno se acercó, excitada y altiva, como si la llegada de lo terrible fuera la mejor de las invitaciones. Ara, ¿es esto lo que llamas diversión, Goku-kun? Dijo, apoyando una mano en la barandilla. Me encanta cuando el universo se esfuerza por entretenernos. Pero no sonreí. Mis sentidos, agudos por la sangre que me habitaba, detectaron el latido central de la grieta. Un pulso que parecía nombrarme sin abrir la boca. El abismo exhaló y una forma se deslizó hacia afuera como una sombra que aprendió a caminar. No tenía rasgos fáciles de describir. Sus contornos eran como fragmentos de constelaciones desmembradas. Sus ojos, dos huecos que no reflejaban la luz, sino que la devoraban. Cuando habló, su voz no pasó por el aire. Vibró en la columna vertebral, despertando memorias que no eran mías. Híbrido, dijo, con esa cadencia de piedra antigua. Portador de sangres mezcladas. Falso heredero del trono roto. La palabra me alcanzó más adentro que cualquier daga. Heredero. Trono. Falso. Palabras que traían una genealogía de dioses y violencias. No permití que el latido cambiara mi postura. Me mantuve erguido, con la calma que uno tiene cuando ha visto dioses caer y volver a caer. ¿Heredero de qué? Pregunté con voz medida. Habla claro. La entidad inclinó la cabeza como quien contempla un objeto curioso. Del vacío que devora pactos. Del linaje que nació cuando los cielos traicionaron a sus hijos. Fuiste forjado con sus exuvias, pero no naciste de su favor. Eres una imitación, un eco sin corona. Sona apretó los dedos contra el pergamino que sostenía. Él dice, murmuró, que esto tiene que ver con los dioses antiguos. No los ángeles modernos ni los demonios contemporáneos. Algo más arcaico. Akeno rió, pero sin alegría. Ara, siempre tan pomposo, ¿no? Dijo. ¿Un falso heredero? Bien, que hable. Quiero ver qué demás venenos trae ese bicho. La entidad alzó un brazo como señalando el cielo. El aire tembló. Tus venas cantan canciones prohibidas, continuó. Lo sé. Lo escupó al viento y el viento lo trae de vuelta. Pero hay una regla olvidada. El heredero de la ruina no debe existir fuera del sello. Tú lo haces. Y por ello, convocaré al verdadero. La frase cayó como hielo. Convocar al verdadero. En mi pecho, algo se tensó. No por miedo al nombre sino por el peso que conllevaba. Si alguien pretendía traer a la ruina, sea cual sea su denominación entre los que recuerdan los primeros pactos, aquello no sería una simple batalla. Sería un juicio sobre el mundo entero. ¿Quieres guerra? Pregunté, sin mover más que la sombra de mi voz. Te ofrezco combate. Pero no porque anhele sangre. Porque no soportaré que alguien juegue a resucitar horrores en mi casa. La entidad rió, un sonido que no tenía gore y, sin embargo, era horrible. No ha comprendido nada, dijo. Tú no eres el objetivo. Eres el catalizador. Abres puertas. Caminas entre casas cerradas y dejas los cerrojos sin llave. Y por eso el verdadero heredero, acudirá. Sona dio un paso adelante, su figura perdiendo frío en favor de resolución. Si esa verdad viene, no estaremos solos, declaró. Las casas antiguas, los clanes, los sellos. Los despertaremos todos. Y si la ruina busca reclamar su reino, también encontrará resistencia. Akeno ladeó la cabeza, divertida por la tensión general. Ara, hermoso. Me encanta la sensación de estar a punto de ver un espectáculo que podría acabar mal para todo el mundo. No pude impedir que un pensamiento cruzara mi mente. Si la ruina fuese convocada, sería yo quien la detuviera, o quien, accidentalmente, la completara. Dentro de mí, las voces agitadas hablaron en distintas lenguas, debatieron, y por un instante sentí la posibilidad de que mi propia existencia fuera la llave que abrió puertas que nadie debía abrir. Escucha, dije, dirigiéndome tanto a la entidad como al vacío que la acompañaba. Si lo que quieres es un heredero verdadero, ven y reclama.
Pero no permitiré que lo hagas en mi tierra. Y si la guerra llega, pagarás por ello con todo lo que seas. El brillo en los ojos de la figura cambió. Por un instante, algo parecido a respeto, o a cálculo, se asomó. Muy bien, híbrido. Murmuró. Que el llamado sea entonces. Que las voces antiguas vuelvan a sonar. Y que el falso heredero conozca su destino. La entidad retrocedió hacia la grieta. Antes de desaparecer, dejó caer una frase que no fue un aviso sino un sello. Cuando el verdadero llegue, la sangre llamará por su nombre. Y entonces, nada en Kuo quedará intacto. La grieta se cerró con un chasquido que tronó dentro de mi cabeza como una sentencia. El aire volvió a su normalidad imperfecta. Las runas de Sona chisporrotearon en una danza que intentaba recomponer el orden. Sona apoyó una mano contra su pecho, temblando apenas. No podemos ignorar esto, dijo. Lo que sea que haya salido no es un siervo sencillo. ¿A qué no? Sin perder su sonrisa, se recostó contra la barandilla. Ara, entonces la temporada se volverá más interesante. ¿Te imaginas? Goku-kun, y un dios antiguo en la sala principal. Mi respuesta fue una exhalación larga, cargada de hierro y promesa. Entonces que vengan, murmuré. Si el mundo quiere juicio, yo se lo daré. Pero que quede claro, no habrá un reino sin precio. Mientras el alba despuntaba en el horizonte, su luz no me trajo consuelo. Trajo una lista de nombres y de deudas. El llamado había sido lanzado. Algo más grande comenzaba a despertarse. Y yo, extraño entre dos tronos, me preparé para ser el fulcro de esa convergencia. Ni heredero verdadero ni simple sombra, sino la piedra que, al caer, podría romper el mundo en dos. La primera señal vino como un rumor en la sangre. Un nombre llorado por 1000 gargantas al mismo tiempo. No fue un mensaje por carta ni una embajada que llamó a la puerta. Fue un susurro que atravesó venas y sellos, un estremecimiento en los cimientos de lo antiguo. Los clanes sintieron la vibración. Los viejos linajes olieron el humo de algo que llevaba siglos dormido. Sona fue la primera en confirmarlo. Había pasado la noche en la sala de los archivos, descifrando textos que el tiempo había intentado borrar. Cuando me llamó, su voz no traía la frialdad habitual. Había urgencia contenida, esa clase de urgencia que adelgaza la razón y deja solo instinto. Están llegando mensajes, dijo. No son invitaciones ni amenazas formales. Son advertencias y pedidos de reunión. Los clanes antiguos se remueven, y los sellos los que alguna vez contuvieron fuerzas mayores palpitan. Poco después, los emisarios comenzaron a aparecer en los límites de Kuo. No vinieron vestidos de gala. Vinieron con botas embarradas, ojos que no dormían y cicatrices que contaban historias de derrotas y pactos rotos. Un anciano de ojos de ácido, del clan Kurogane, según Sona, portaba con él un relicario que chisporroteaba con luz jade. Otro, perteneciente al linaje de los dragón, llegó con las manos ensangrentadas, las escamas de su brazal cubiertas por runas de urgencia. Y desde territorios que se suponían olvidados, llegaron voces. Las casas que tejieron sellos, las familias que enterraron llaves, los orfebres de magia que habían forjado cadenas. Rías organizó la recepción con una natural autoridad que no necesitaba permiso. La mansión se llenó de figuras que apenas se saludaban y, sin embargo, compartían la misma intención. Goku, dijo Rías en cuanto pude alejarme de la conversación formal. No esperaba tanto movimiento. ¿Qué propones? ¿Dejar que los ancianos hablen y nosotros escuchemos? Yo apoyé la barbilla en la mano, observando como quien mira el tablero antes de jugar. No escucharemos discursos, contesté. Organizaremos respuestas. Las viejas casas traen experiencia. Hay que aprovecharla, no dejarlas marcar el ritmo sin control. Sona asintió, con la precisión de quien arma una ecuación mental. Puedo sincronizar sellos con tu aura, propuso. No para encadenarte, sino para aprovechar lo que eres. Un receptor.
Si canalizas la energía, podemos redirigirla hacia contenciones parciales. Akeno frotó sus manos con entusiasmo contenido. Ahora, me encanta cuando todo el mundo corre a salvar el honor antiguo. Esto será delicioso. No era diversión para mí. Era cálculo y cálculo significa sacrificio. Hablé con los ancianos, con diplomacia breve. Pedirles lo que necesitábamos, ingredientes de sellos, fines de metal viejo, himnos que nadie en Kuo recitaba, y ofrecerles algo que pocos esperaban. Mi juicio. No su sumisión, sino mi participación directa. Si permitís que utilicen mis venas como instrumento, dije, entonces espero lealtad por acción, no por palabra. Los ancianos no preguntaron por el precio. Lo sabían. En sus ojos había la misma comprensión que yo había visto en 1000 batallas. Cuando los sellos fallan, los vivos deben pagar la cuenta con piel y memoria. Nos pusimos a trabajar. La primera noche de preparación fue una sinfonía de círculos y acero. Sona marcaba constelaciones en el suelo con runas que parecían latir. La mansión resonaba con vibración antigua. Los artesanos de clan templaron cadenas de luz y sombras, forjando eslabones con fórmulas que olían a lluvia en piedras. Akeno y Rías organizaron patrullas, mientras yo recorría los muros con pasos medidos, anotando puntos débiles, anticipando rutas y trazando líneas que otros no veían. Donde la tierra sería fértil de grietas, donde el aire podía ser cortado en dos sin que nadie se diera cuenta. En la madrugada, intentamos un ensayo. Una sincronía breve donde deposité en los sellos una fracción de mi esencia. Lo sentí como si ofreciera una gota de sangre al océano. Un gesto pequeño que, sin embargo, era un puente. Sona cerró el círculo y las runas vibraron, pero algo cedió. Un latido de dolor cruzó mis venas. No era físico del todo. Era memoria arrancada por el roce del antiguo sello. Vi flashes que no eran míos. Una ciudad anegada por espinas de obsidiana. Sacrificios en un altar de hueso. Voces que cantaban el llanto de los cielos. Me sostuve. La mezcla me quemó, pero la contención se mantuvo. Funciona, dijo Sona con voz baja. Podemos usarlo para desviar flujos, para degradar la intensidad de la invocación. Pero no es eterno. Y te costará. Cada vez que aporte, la memoria te robará algo de ti mismo, algo que puede no volver. Akeno apartó el cabello de la frente, mirándome con una curiosidad que dolía y también encendía. Ara, ¿te asusta perder pedazos tuyos? ¿O te excita la idea de lo que podrías descubrir? No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta sería revelar cimientos que ni siquiera yo quería cavar ahora. Prefería pagar el precio que dejar que la ruina llamara a su heredero sin oposición. Mientras los ancianos tejían sellos en la tierra y Sona reorganizaba las defensas, llegaron noticias desde fuera. Otros focos de grietas se abrían, pequeños, testigos de una sinfonía que empezaba en varias voces. En una aldea en la frontera, un campanario repitió 3 toques que no se escuchaban desde la humareda de los primeros pactos. Un templo desgajado envió un halcón con un pergamino sangrado en tinta antigua. Y en la corte de un príncipe olvidado, se encendieron lámparas que jamás habían sido vistas encendidas en siglo y medio. Cada señal era un aviso. La invocación no sería un acto puntual. Sería una convergencia. Y las convergencias se convierten en tormentas. Fui a la terraza más alta de la mansión, dejando que la brisa me pegara en la cara como si fuera el roce de un filo. Akeno se acercó y susurró. Ara, si todo estalla, ¿con quién pelearás primero? La pregunta no era retórica. Era estrategia. La respuesta que di fue simple, fría y cierta. Con quien intente romper lo que hemos construido. En mi interior, sin embargo, otra voz más antigua se removía. No era la de los clanes, ni la de Sona ni de Akeno. Era un eco primitivo que mordía el borde de mi conciencia. El llamado despertará nombres. Y algunos de esos nombres serán tuyos. No dormí esa noche.
No por vigilancia externa, sino por el temor, no a morir, sino a perder aquello que me definía. Los fragmentos que me permitían seguir siendo yo, y no solo el instrumento de una ruina que buscaba un trono. Cuando las primeras luces del día se colaron entre las nubes, supe que habíamos comprado tiempo. No una victoria, no una promesa eterna. Tiempo. Suficiente para que Kuo reforzara su voz, para que los clanes acudieran y para que las cadenas de la vieja magia tuvieran un ancla humana que no temblara. Pero también supe otra cosa, más delicada y peligrosa. Cada contención era una herida que me marcaría. Cada salvación, para ellos, costaría algo mío. Y en el filo de esa certeza, prometía algo que no pronuncié frente a nadie. Si la verdadera ruina venía, no permitiría que ese nombre se reclamara sin responder con todo lo que soy. Que el mundo lo recordara como la noche en que decidí pagar la cuenta del destino, aunque la factura fuera mi propia memoria. Vinieron con pasos de piedra y voces hechas de humo. No eran mensajeros jóvenes que traen la diplomacia con la sonrisa pulida. Eran representantes que huelen a cripta, a hierro guardado en cofres sellados, a libros que nadie debe leer una segunda vez. Llegaron en parejas, en tríos, en silencios que rugían con autoridad. Matriarcas, herreros de sello, monjes que no rezaban sino que mantenían cadenas. La recepción fue un ritual sin flores. Rías ordenó que la mansión se transformara en sala de coalición. Sona convocó pergaminos y tablas que centelleaban con nombres que solo leídos en voz baja producen temblor. Yo me mantuve en el fondo, acostumbrado a las miradas que intentaban medir lo que no tiene regla. Hasta que una figura se adelantó y el aire pareció plegarse a su voluntad. No tenía la arrogancia de la juventud. Tenía la calma de quien ha enterrado 3 generaciones y aún conserva la dignidad para pedir cuentas. Sus ojos eran 2 lunas antiguas. Al acercarse, me apuntó con un bastón labrado en runas que no pertenecían a ningún lenguaje conocido. Tú, dijo con voz que parecía rayar piedra. He sentido tu paso desde antes de que el mundo aprendiera a contar. No respondí con el nombre que me habían dado en la infancia de otras vidas. No pronuncié lo que ellos susurraban en los márgenes de los grimorios. Pero el viejo no vaciló. En las tablillas del Septentrion apareces como Nocturnus Caeli, habló. El que abrió la puerta cuando las casas pactaron silencio. El que cargó la sangre que no debía mezclarse. Contigo el juramento se torna peligro. Las palabras, pronunciadas así, con esa cadencia antigua, rasgaron algo dentro de mí. No era la sorpresa. Yo sabía que fragmentos de nombre y leyenda me rondaban. Era otra cosa, una resonancia, una frecuencia que había dormido en mi sangre y que ahora despertaba a medias. Sona contuvo la respiración. Rías apretó los puños. Akeno se inclinó, curiosa, su sonrisa apenas contenida. ¿Ese es un nombre que reconoces?, preguntó el viejo sin perder de vista mi rostro. Miré mis manos, la palma marcada por cicatrices que no eran solo realidad, sino memoria. Nombres son cadenas si los aceptas, respondí. Y yo no me he sometido a cadenas. El anciano asintió como si esperara esa respuesta. No pido encadenarte, replicó con calma cortante. Pido reconocimiento. Conociéndote por nombre, podemos saber si lo que llega puede ser sellado, o si lo que llega te reclama como vértice. Las conversaciones se volvieron más concretas. Intercambios de materiales para sellos, metales con luna vieja, tinta hecha de sangre de salvia engrandecida, cánticos que requieren varias voces a la vez, algunos de esas voces no habían sido usadas en siglos, y la propuesta inevitable, que yo ofreciese parte de mi esencia como ancla. No pedimos todo, dijo Sona, su pragmatismo como espada. Pedimos lo suficiente para abrir contenciones de emergencia en puntos calientes. Y yo haré lo que sea necesario, respondí. Pero mis límites son míos. Cualquier abuso lo pagarás con las consecuencias. El anciano, después de observar mi determinación, asintió. Antes de retirarse dejó un objeto sobre la mesa.
Un medallón negro como la noche entre dos lunas, con símbolos que pulsaban como si respiraran. Esto reconocerá la sangre y nos avisará cuando la llamada crezca, dijo. Úsalo solo en presencia de los sellos. No pasó una hora antes de que la prueba nos llegara. Una grieta menor se abrió en el barrio viejo, junto al pilar de un puente que había pertenecido a un linaje ya deshecho. No era una invocación completa, era una fisura que servía para probar nuestra capacidad de respuesta. El anciano se levantó y me miró a los ojos. Prueba si puedes, murmuró. Si fallas, el nombre que te dieron se convertirá en sentencia. Fuimos hacia allí en un grupo que parecía más una confraternidad de supervivientes que un ejército. Sona con pergaminos, Akeno con relámpagos controlados, los artesanos con eslabones y garras mágicas que arañaban el aire. Yo iba al frente, sintiendo cada pulso, leyendo las vetas del suelo como si fueran partituras. La grieta respiraba. Allí, en su boca, pequeñas criaturas nacidas de la sombra intentaban salir. Formas que no tenían boca ni ojos completos, que se alimentaban de nombres y promesas rotas. No eran grandes, pero su número recordaba a enjambres que vienen antes de la plaga. Sona cantó su primer sello. Las runas brotaron del suelo como hiedra de luz. Akeno disparó arcos de electricidad que zigzaguearon entre las criaturas atrapándolas, mientras los artesanos cerraban cadenas en anillos concéntricos. Yo deposité una fracción de mi aura en el núcleo del sello y sentí la quemadura de recuerdos que me arrancaban. Frases en idiomas que no eran míos, escenas que parecían de otras muertes. La contención funcionó. Las criaturas se disolvieron en polvo de noche. El anillo cerró con un sonido como de huesos que encajan. El medallón que nos dio el anciano vibró, confirmando la eficacia. Cuando la última partícula se desvaneció, respiré por primera vez con alivio falso. Había sido una victoria, sí, pero mínima. El viejo nos miró con ojos que contenían demasiadas estaciones. ¿Has probado lo que dices?, comentó. Pero el llamado grande no hará contenciones tan pequeñas. Preparaos para que las grietas hablen todas a la vez. Sona recogió los fragmentos del sello y los depositó en un cofre. Akeno me miró con esa mezcla de juego y respeto que poco a poco se volvía entendimiento. Rías cruzó los brazos y, a pesar de todo, me ofreció una mirada que podía ser alianza. En el camino de regreso, el medallón caliente contra mi piel, como si fuera una alerta en espera, supe que el nombre viejo había tocado algo en mí que ahora no podría callar. Nocturnus, lo habían llamado. ¿Era mi verdad? ¿Una etiqueta que otros pegaban sobre mí para dormir tranquilos? No importaba la respuesta inmediata. La elección era clara. La guerra que venía no era de ejércitos que se alinean en el campo. Era de voces, de memoria, de nombres reclamando lo que una vez hubo. Yo, híbrido sin reino, había elegido un bando. El de quienes resisten. Pero elegir eso implicaba castigo y pérdida. Y aún así, sonreí apenas, porque en esa sonrisa había la promesa de quien ya había pagado demasiadas veces para retroceder. Que vengan las voces antiguas. Que llamen por su heredero verdadero. Yo estaré aquí, en la línea más próxima al abismo, dispuesto a quemar lo que haga falta para que Kuo siga respirando. Las murallas de Kuo se movieron como si tuvieran voluntad propia. No fueron las piedras las que cambiaron, sino la forma en que los hombres y mujeres las llevaron. Arpistas de sellos, herreros que hablaban con fuego, ancianas cuyo canto tejía barreras más firmes que la armadura de cualquier ejército. La mansión se convirtió en un nódulo de resistencia, un corazón muscular que bombeaba estrategia y aceite, himnos y pólvora. Distribuimos puntos de contención. El puente de piedra, el cementerio que guarda huesos de pactos antiguos, la vieja biblioteca donde los volúmenes se recuerdan a sí mismos. Sona trazó mapas como quien diseña una sinfonía letal. Rías coordinó recursos con esa autoridad antigua que tiene la sangre de los señores. Akeno se dio el gusto de supervisar las cargas eléctricas, como si fuera una directora de orquesta que disfruta del ruido antes de la caída.
Yo andaba entre ellos como un dictamen. Mis manos señalaban, mi voz cortaba, y mi presencia hacía que los hombres dejaran de fingir valentía. No era por miedo a mí. Era por respeto al frío que saben que puedo desatar si me rompo. Que las torres se alimenten del medallón, ordené. Si la llamada hace eco en un punto, la antena debe detectarlo y transferir la señal. No habrá improvisaciones. La respuesta fue un murmullo coordinado. Forjaron pilares. Clavaron runas. Entonaron nudos de voz. Los ancianos habían traído algo que pocos mortales verían sin temblar. Un telar de runas, un artilugio que podía, con el sacrificio adecuado, tensar el tejido entre dimensiones por un instante. Era caro en todo sentido. Metal, canto y memoria. Sona me miró cuando lo supe. No podemos usarlo mucho, dijo. Nos dará tiempo, pero ese tiempo se cobra con fragmentos tuyos. Lo sé, respondí. Haremos lo necesario. Y entonces llegó el emisario. No vino con estandartes ni escoltas ostensibles. Apareció sobre la avenida principal como si hubiera sido convocado por la propia ciudad, con un paso que no solicitaba permiso. Su ropa olía a distancia. Cuero curtido por mares lejanos, capa con bordados que contaban campañas viejas. Pero fue su mirada lo que lo delató. Viejas batallas, encuentros con entidades que no correspondían a la cronología del mundo moderno, y, cuando me clavó los ojos a mí, un reconocimiento. Goku, dijo, sin saludo ni floritura. O Nocturnus si lo prefieres. El nombre me golpeó con el peso de un viejo juramento. Mi piel se tensó. No es que no supiera que algunos lo habían leído en tablas. Es que nadie lo había dicho en voz alta desde antes de que mi memoria me abandonara por décadas. ¿Tú quién eres? Pregunté con voz medida. Sonrió con una tristeza que conocía caminos de ceniza. Soy Jared Cain, emisario del Velo Norte. He seguido ecos que hablaban de un híbrido que camina sin corona. Algunos lo llaman error. Otros, advertencia. Los viejos me enviaron. Dicen que tú eres la llave o la cerradura. Y yo, vine a preguntar si fuiste creado para abrir lo que los ancestros cerraron. Las palabras granulares de Jared activaron algo en la sangre. Recuerdos de ojos que me miraban como a un sello, instrucciones que me hablaban de guardar y de romper según la coyuntura. No recordaba sus rasgos hasta aquel instante en que su nombre se apoyó en mi oído. Y aún así había en su voz la certeza de quien sabe lo que implica pronunciar nombres que deberían permanecer en piedra. ¿Por qué vienes ahora? Pregunté, sin preguntarlo del todo. Porque el Velo escucha, respondió Jared. Y porque quien llamó a la ruina no lo hizo con amor, ni reverencia. Lo hizo por miedo. El miedo siempre trae prisa, y la prisa comete errores. Si esta invocación se nutre de prisas, puede romperse de formas que nadie imagina. Vengo a ofrecer un trato. Si cooperas en el cierre, el Velo abrirá una grieta para que puedas expulsar lo que sea necesario sin consumir tu nombre entero. Sona frunció el ceño. Rías observó con cautela. ¿A qué no estuvo lo bastante cerca para que su aliento me rozara la nuca, y su susurro fue una mezcla entre ánimo y provocación? Ara, un aliado con cara de lobo. Encantador. Las condiciones de Jared olían a sal y a nostalgia. Había un intercambio. Mi esfuerzo a cambio de una vía de escape para mi memoria. Sonaba tentador. Sonaba peligroso. Todo lo que oliera a solución rápida llevaba precio en letras grandes. ¿Y si no me fío de vuestro Velo? Dije. ¿Qué me garantiza que no me coronéis y luego me castigáis? Jared sonrió, y esa vez la mueca no fue amable. No hay garantías. Solo opciones. Pero recuerda esto, Nocturnus. Cuando las raíces despiertan, algunos prefieren cortarlas. Otros, regarlas. Si eliges cortar, te verás manchado. Si eliges regar, podrías traer lo que pretendías evitar. La frase quedó suspendida entre nosotros como una sentencia múltiple. Me hacía pensar en mi propia naturaleza.
¿Era raíz que debía ser cortada, o semilla que debía ser regada para renacer? La duda, de la que me creía exento, se coló sin pedir permiso. Sona habló antes de que yo pudiera decidir. Necesitamos tiempo y un plan, no promesas vacías. Si Jared ofrece un método que aumenta la capacidad de contención sin quebrarte, lo evaluaremos. Pero bajo vigilancia. Así será, respondió Jared. No vengo a pedir lealtad. Vengo a presentar opciones. Esa noche, mientras la mansión trabajaba, sentí el medallón tibio contra mi piel. Me pregunté cuántos de los que habían llegado se curarían con la verdad, y cuántos preferirían el relato cómodo. Jared se retiró a un cuartito, a conversar con los antiguos. Mientras tanto, la ciudad reunía voces. Y yo, Nocturnus, híbrido sin trono, me quedé pensando cuál era el precio real de la alianza. Mi memoria, mi nombre, o algo más profundo que aún no tenía nombre. Cerré los ojos por un momento y escuché, debajo de todo, un murmullo antiguo. El que acepta ayuda, a veces la paga con la historia que le pertenece. No supe si la advertencia venía de mí o de alguien que vivió antes en mi carne. Solo supe que la noche se quebraba en 1000 decisiones. Y que cada decisión tendría una factura cuya letra pequeña escribiría la historia que aún no habíamos decidido. La madrugada vino con una luz cortada, como si el sol se hubiera informado de que hoy no era momento de generosidad. Nos reunimos antes del alba. Las manos curtidas de los artesanos, las voces ásperas de los ancianos, Rías con la capa recogida y Sona con los pergaminos abiertos, Jared Cain de pie como un centinela del velo norte. Las instrucciones fueron pocas y exactas. La fe, innecesaria. Había que hacerlo, y punto. Nadie cantó himnos heroicos. Se tejieron corcheas prácticas. Sellos aquí, rompimientos controlados allá, y yo en el centro, ancla viviente de un experimento que olía a mar y a óxido. Distribuid los pilares como dijimos, ordené. Que cada puesto tenga un receptor y un eco. Sona, sincroniza. Jared, prepara el arco del velo. Rías, guarda fuerzas donde haga falta. Sona asintió con esa presteza de quien ha calculado cada variable. Jared, en silencio, desató del interior de su capa un aro de plata con inscripciones que removían el aire. Lo colocó en el suelo, proyectando un diapasón de luz que parecía vibrar en un idioma que no existía. Esto abrirá un canal, dijo. No será limpio. No será indoloro. Pero si lo anclas con su sangre, el flujo se desviará y podremos cerrar muchas grietas a la vez. Yo miré el aro, y vi en él la sombra de nombres que a veces me rozaban en noches largas. Toqué el metal con la yema de los dedos y sentí, por un segundo, la memoria de otra forma y de otra voz. Cerré los puños. Había que pagar la factura. La primera grieta rugió cuando el reloj apenas había marcado la primera campanada. No fue un hilo ni una fisura. Fue un mal pulso en la piel del mundo, un desgarrón que arrojó humo y voces. Las criaturas de la oscuridad salieron como si la tierra fuera garganta. Pero esta vez no llegaban sin respuesta. Los anillos forjados por los artesanos capturaron la salida. Las cadenas cantaron. Las runas de Sona crecieron como setos metálicos. Akeno dirigía descargas que cegaban. Rías ordenaba redistribuir magia como tropas. Y yo me coloqué en el ojo del mecanismo. Jared me indicó con un gesto el círculo central. Deposita tu esencia en la runa, murmuró. No te pidamos más de lo que has ofrecido antes. Una fracción, nada más. Sabía que una fracción mía no era poca cosa. Cada porción llevaba nombre, olor y recuerdos. Pero aceptar esa vía era comprar tiempo, y el tiempo era la moneda más valiosa que ahora mismo nos podía salvar. Me arrodillé frente al círculo. La runa respiró ante mi cercanía. Su pulso quiso sincronizarse con el latido de mis venas. Extendí la mano y dejé que una parte de mi aura fluyera. Un hilo de luz negra y dorada, caliente como un latido recién arrancado. Sentí como la energía se convertía en puente entre mi sangre y el artefacto.
Sentí, también, la primera punzada de algo que se iba. La operación fue simultánea y brutal. Los anillos absorbían el flujo de las grietas, los artesanos reforzaban con metales viejos, Sona cantaba en alta voz, y Jared afinaba el arco del velo que desviaba la resonancia hacia puntos que no dañaran la mansión. Akeno y Rías mantenían a raya oleadas que intentaban desbordar la contención. Por minutos que parecieron siglos, el mundo tembló bajo la sinfonía del cierre. Sentí la primera pérdida como un hielo que arrancaba un nombre de la garganta. Un recuerdo suelto, una imagen, una sensación. No dolió físicamente. Dolió como la ausencia que queda cuando se apaga una luz familiar. Vi, en un relámpago, una figura de cabellos blancos sonriendo bajo una lluvia de ceniza, esa mujer que tantas veces me había visitado en flasazos, y la imagen se disolvió en polvo antes de que pudiera agarrarla. Sona gritó una corrección a una runa que flaqueaba. Jared empujó el arco hasta su límite. El aro de plata vibró y, por un instante, la contención lanzó un aullido que resultó ser un aviso. Habíamos conseguido cerrar varios focos, pero el retorno de energía nos golpeó con crueldad. Mi ancla absorbió el rebote, y en el proceso, se llevó algo más. Cuando la última grieta fue cosida y el último enjambre reducido a nada, la tierra exhaló un silencio tan puro que dolía. Los pilares brillaron. Las runas apagaron su luz con el sonido de cerraduras que reclinan pestillos. Habíamos ganado, al menos por ahora. Pero al abrir los ojos, noté un vacío donde algo debía estar. La pérdida se siente de muchas maneras. Hay pérdidas que hollan el pecho con una punzada. Otras, más perversas, son huecos que tu memoria no puede nombrar porque la etiqueta que las contenía fue arrancada. Caminé hacia la mansión como quien vuelve de atravesar una sala de espejos. Akeno vino a mi lado con su habitual sonrisa, aunque había algo de inquietud en sus ojos. Rías me observó con una mezcla de gratitud y cálculo. Sona se acercó más de lo habitual y, por primera vez en mucho tiempo, mostró una vacilación. ¿Qué sientes?, preguntó Sona con voz que casi no era suya. La pregunta me golpeó. ¿Qué sentía? Había una nostalgia sin nombre. Un hueco donde cabía la imagen de alguien que me llamaba por algo que ahora ya no tenía forma. Intenté evocar la cara blanca, la risa entre cenizas, el tacto de aquella mano que una vez me había sostenido. Solo encontré niebla. Me falta algo, dije. Una memoria. No sé cómo llamarla. Akeno entrelazó los dedos en los míos por un instante, sin demasiada preocupación, más con la costumbre del roce. Ara, ¿te duele la pérdida?, susurró. No es dolor físico, repliqué. Es como si me hubieran recortado una página del libro que soy. La palabra está allí en el borde, pero no puedo leerla. Sona bajó la vista, sus gafas reflejando una luz que no devolvía respuesta inmediata. Lo predije, murmuró con una frialdad que no intentaba ocultar su culpa. Cada vez que te ofreces como ancla, la memoria retribuye con una factura. Nos dio tiempo, pero la factura se la cobró a ti. Lo siento. Rías, por primera vez, dejó caer una frase sin protocolo. No lo volveremos a usar si no es estrictamente necesario. Comprendo el precio. La noche nos envolvió con una ternura oxidada. La victoria sabía a sacrificio y el aire olía a promesa quemada. Jared se acercó en silencio y apoyó una mano en mi hombro con una fuerza que fue respeto más que consuelo. Nocturnus, dijo. Quizá por ello eres tan peligroso para algunos. Porque cargas con lo que otros prefirieron olvidar. Esa pérdida no es gratuita. Pero ahora tienes opciones. Reforzar la defensa, o dejar que la llamada siga su curso. Miré mis manos, tratando de encontrar en sus líneas la palabra que se había ido. Estaba consciente de una ausencia que no podía nombrar y, con ella, una culpa nueva. Había cedido parte de lo que era para salvar algo que no siempre apreciaría mis sacrificios. En el silencio que siguió, comprendí una verdad que no me resultaba agradable.
La contención ganada nos daba tiempo, pero cada cierre que hiciera costaría un fragmento mío. Si la ruina venía en serio, me vería envuelto en una elección que no era sobre salvar a otros, sino sobre cuánto de mí estaba dispuesto a desaparecer para que el mundo siguiera siendo él mismo. Entonces que venga la próxima prueba, susurré finalmente. Estoy listo para pagar la cuenta. Pero no dejaré que nadie la llame justa sin conocer quién la firma. Akeno sonrió con esa mezcla imposible de luz y filo. Ara, siempre tan decidido. Me gusta. Sona apoyó una mano en mi brazo con una presión que casi fue compasión. Goku, dijo. Si volvemos a usarte como ancla, yo estaré allí para sostener lo que quede de ti. Las palabras eran generosas. Quizá por eso me permití un gesto humano. Inclinar la cabeza apenas en agradecimiento. Un gesto pequeño para alguien que pronto tendría menos páginas en su libro. Y mientras el medallón sobre mi pecho vibraba con una calma momentánea, supe que el precio era real y que mi identidad ya no era exactamente la misma de ayer. Algo dentro de mí había sido borrado deliberadamente para comprar un respiro. La verdadera factura, la que vendría cuando la llamada grande se encendiera, aún no había llegado. Pero yo ya había probado el primer sabor de su billete. La guerra no solo se gana con sangre en el campo. A veces se gana con partes de ti que nadie podrá devolver. Y yo, ya había empezado a pagar. El medallón sobre mi pecho se despertó con un ladrido eléctrico en la madrugada. No fue un sonido, sino una insistencia. Vibró como si algo hubiera rozado su filo y lanzado una señal en eco. Sona, aún en vela, la leyó al instante. Sus ojos se abrieron con la precisión de quien ve una ecuación en llamas. Convergencia, dijo sin dramatismo. No es una sola grieta. Es una red que palpita en puntos que habíamos marcado como críticos. La mansión se volvió un panal de movimiento. Guardias que dormitaban fueron enviados a sus puestos. Los herreros reavivaron fuego. Las ancianas de sello vocalizaron estribillos que sonaban a tierra mojada y hueso. Cada quien cumplía su ritual con la mecánica de quien sabe que el tiempo es una línea que se puede romper en cualquier momento. El medallón marcó las zonas. El puente viejo, la torre de vigilancia, la biblioteca sellada, y un lugar que me heló el alma, la costa del puerto viejo. Allí, según la señal, la resonancia era más fuerte. Jared Cain se acercó a mí con rostro grave. Nocturnus, dijo. Hay convocatorias en 3 direcciones. Tierra, agua y torre. Si las 3 se abren a la vez, ninguna contención parcial sostendrá. Necesitamos una coordinación que vaya más allá de lo que convencimos ayer. Mientras trazábamos mapas, llegó la noticia que trastocó la mesa de la reunión como una ola inesperada. Un emisario llegado desde la línea de Islas del Este, acompañado por banderines lacados y un séquito que olía a sal y acero. Traía un lazo que nadie en Kuo usaba fácilmente. Órdenes implícitas, poderío antiguo, y una carta con un sello que me hizo tensar los músculos sin saber por qué. El hombre se presentó ante Rías y los ancianos. Se llamaba Mael Bar, representante de la casa Barún, un linaje marítimo que había permanecido neutral demasiado tiempo. Su sonrisa no ocultaba una intencionalidad clara. Traigo noticias, dijo Mael con voz de agua. No todos los clanes aceptan la lógica de los sellos y los sacrificios. Algunos prefieren la rendición, otros la neutralidad. Mi casa propone un tercer camino. Control directo. Entregaré, bajo nuestra supervisión, los puntos críticos. Tú, Nocturnus, y los tuyos, os mantendréis en la periferia. Las palabras de Mael eran un veneno envuelto en seda. Ofrecía auxilio, pero pedía dirección y sometimiento. La oferta tenía filo frío. El control directo significaba que él y sus aliados tomarían autoridad sobre los nodos de sellado, desplazando a las familias locales y a la propia mansión. Y con eso, la política cambió de sabor en la sala. Lo que era cooperación, se volvía una ocupación maquillada. Sona encontró el hueco donde la ambición se escondía.
¿Propones la cesión de soberanía en nombre de eficiencia?, replicó. ¿A qué precio? Mael sonrió sin disculpas. A cambio, la Casa Barún asegura rutas, abastecimiento y la imposición de disciplina donde los viejos sellos flaquean. Evitaremos la corrupción y la precipitación. El mundo no se salva con velas encendidas, sino con manos que dirigen el fuego. El templado murmullo de los ancianos se transformó en debate. Algunos, cansados y temerosos, vieron en la propuesta un modo de evitar mayores pérdidas. Otros la consideraron un golpe que cambiaría el mapa político de Kuo. Rías se quedó en silencio, su rostro un campo minado de decisiones. Akeno, siempre juguetona, se limitó a observar con ojos brillantes como si la conversación fuera una obra de teatro que termina en tragedia. Yo, me descubrí, no estaba interesado en la cesión ni en la dominación. Estaba interesado en la supervivencia, pero la supervivencia no pide que entregues tu identidad a quien ofrece orden por miedo. Si aceptábamos a Mael, la defensa se solidificaría. Pero el precio sería el corroído trono de la mansión. Autoridad, voz, capacidad de decir no. Me retiré a la terraza con el medallón frío sobre la piel. La señal que había marcado el puerto latía con más insistencia. Vi el mar como una herida que reflejaba el cielo, y en él algo se movía. No solo convocadores menores, sino algo que respondía a la red. Sona apareció sin ruido a mi lado. Si Mael toma los puntos, muchos clanes se calmarán, pero otros se enfurecerán. Algunas casas que aún confían en la autonomía toman la invasión como ofensa. Y la ofensa, Goku, suele pagarla con sangre. Sus palabras eran verdades cortantes. No había solución sin consecuencias. No había certeza sin factura. El medallón, sin embargo, marcaba la próxima hora con precisión. 3 pulsos y la convergencia comenzaría. Habíamos comprado tiempo. Ese tiempo estaba por saltar por los aires. Sentí la voz antigua susurrando en mi sangre, la misma que me había dicho que la llamada llamaría nombres. Esta vez la voz fue más nítida. Una palabra en la lengua de los sellos, un nombre que no era mío pero que mi cuerpo reconoció como herida, una palabra que me atravesó como un destino. Aetarion. No reaccioné con pánico. Reaccioné con la calma afilada de quien sabe que debe elegir la respuesta correcta en un tablero que no perdona los errores. Tenía que decidir, rechazar a Mael y enfrentar la fragmentación política, o aceptar y arriesgar que Kuo quedara en manos de otro poder. Podía intentar un tercer camino, forjar una coalición más amplia, pero para hacerlo necesitaba algo que convenciera a las casas recelosas. Necesitaba una demostración de que el precio de la contención no sería mi totalidad. Me acerqué al borde y apreté el medallón. La vibración se volvió urgente. Aetarion no solo era un nombre, era una sombra con plan y tiempo. La convergencia había elegido su reloj. Prepararé un gesto, murmuré. Un golpe que demuestre que no somos sumisos ni débiles. Sona asintió. Y lo haremos sin ceder la voz central. Akeno, con su sonrisa que mezcla filo y caricia, exhaló. Ara, me encanta cómo planeas la destrucción con tanta elegancia. El plan fue seco, una maniobra simbólica para evitar la ocupación. Haríamos una operación al puerto para interceptar lo que intentara anclar la ruina. No para destruirlo, sino para mostrar control. Para decir que Kuo pacta con nadie que pretenda mandar sin invitación. Si triunfábamos, las casas recelosas se unirían a nuestra red por elección. Si fallábamos, Mael habría sembrado el pretexto para ocupar. Mientras la ciudad se levantaba para el asalto, el mar se hinchó como si también aguardara la decisión humana. Yo me puse la capa, y con la mano sobre el medallón sentí, por primera vez esa noche, la certeza helada. La convergencia no era un ensayo, era una sentencia en marcha. Aetarion ya tenía hora. Y yo, Nocturnus, me preparé para responder con lo que quedaba de mí. La primera ola de la convergencia estaba por golpear. La política cambiaba. Las alianzas tambaleaban.
La factura por contener la ruina se volvía personal. La guerra se acercaba no solo por la puerta de la ciudad, sino por la mesa donde se cortan los panes de la paz. Y yo, extraño sin trono, me disponía a tomar la cuchara. La noche antes del asalto olía a sal y a promesas rotas. La luna se desgarraba en reflejos sobre el agua que lamía los muelles, y las gaviotas se habían ido a donde las sombras no alcanzan. Habíamos hablado. Habíamos elegido actuar. No porque la política lo exigiera, sino porque la decencia todavía tenía un filo que cortar la simulación de orden. Rías asignó barcos. Jarrett organizó los contingentes del Velo Norte que accedieron a moverse bajo mi mando, no por lealtad, sino por interés. Los ancianos repasaron los cánticos de sellado, Sona mostró mapas que ardían en su lógica, y Akeno se ató el cabello con una cinta oscura, su sonrisa igual de letal que un relámpago. Ara, vamos a dar una lección de urbanidad, Goku-kun, susurró, y su voz era caricia y cuchillo. Nos movimos en silencio, como sombras que se niegan a dejar rastros. El puerto estaba iluminado apenas por faroles que parecían haber sido colocados para que las manos aprendieran a ver en la penumbra. Hombres y mujeres con estandartes menores intentaban fijar un artilugio, un timbre de bronce, anclado en piedras antiguas, cuyo canto resonaría con la marea y serviría como gancho para la invocación marítima. Si el timbre sonaba, la ruina podría encontrar una garganta abierta hacia la carne del mundo. Yo vi el corazón del ritual como quien lee la última estrofa de un poema antes de aplastarla. Sus líneas eran simples. Maka, sincroniza, espera. No dejé que esperaran. Ordené. Mis palabras eran pocas, el ritmo claro. Sona y sus círculos bloquearían las frecuencias. Jarrett y su velo fabricaron un eco inverso. Akeno dirigió descargas que disiparían corrientes mágicas locales. Yo tomaría el punto central, el ancla. Si no podíamos detener el timbre, lo inutilizaría. Avancé sin estruendo. Las sombras se pegaban a mi piel como invitados que no se marchan. Cuando alcancé el artilugio, los ritualistas giraron, caras tensas, ojos de hierro, y pronunciaron el canto final. La brisa cambió, llevando con ella palabras en idiomas que olían a salmuera y secreto. Por un instante, todo fue posible. El timbre vibró como si una mano invisible lo golpeara. La marea respondió. La energía comenzó a subir, como si el océano aspirara a tragarse la luna. Entonces me moví. Mi intervención no fue un estallido de furia sin medida. Fue cálculo. Mis manos agarraron la estructura y, con un gesto de contención, convertí la honda entrada en un espejo de fuego y sombra que regresó sobre el círculo. El canto se cortó con un gemido. La resonancia encontró su contraeco y los ritualistas retrocedieron, las voces deshilachadas. Sona, desde la cubierta de un barco cercano, sostuvo la red de runas. Jarrett afinó el arco del velo para redirigir el exceso hacia aguas profundas donde el timbre no tendría asidero. Akeno, con destellos juguetones, mantuvo a raya a los atacantes menores que buscaban aprovechar el caos. Ara, murmuró Akeno a mi lado. Lo hiciste de forma elegante. Casi poética. Lo hice porque era necesario. No para la belleza, ni para la gloria. Para demostrar que Kuo no se somete sin pelea. Para mostrar a Mael que no habría ocupación con excusas. Y funcionó. El timbre se silenció. Los ritualistas vieron su obra desmoronarse como un mal sueño. Los hombres de Mael, que habían mirado desde la distancia con la pretensión de autoridad, retrocedieron sin dar el paso decisivo. La maniobra simbólica fue un éxito. Mostramos control, mostramos capacidad de respuesta, y dimos una señal a los clanes recelosos, de que aún conservábamos voz y mano propia. Pero la victoria llegó con un matiz amargo. Mientras el artilugio caía y los ecos se disipaban, sentí algo rozar mi espalda, no un golpe, sino una impresión, un nombre que pasó con la cadencia de una correntada.
El medallón ardió contra mi piel con un dolor fino, y en mi oído, una voz que no pertenecía al presente susurró una sola palabra: Aetarion. No fue la aparición de Aetarion lo que cambió la noche. Fue la manera en que la marea respondió después. La superficie del agua se tensó como la piel antes de un gemido. Algo, una conciencia que vivía en la profundidad se había ido alimentando del intento fallido de anclar. Le habíamos impedido una puerta, sí, pero no la posibilidad de abrir otra. En la distancia, un faro abandonado vomitó una luz como un lamento. Las aguas frente al puerto se arremolinaron formando remolinos que no obedecían las mareas normales. Los lobos marinos huyeron, dejando un silencio que olía a presencia. Jared me miró con la gravedad de quien ya no puede prometer certezas. Has ganado la noche del puerto, dijo. Has mostrado fuerza y estrategia. Pero escucha. Cuando la ruina no encuentra la boca, golpea las paredes. Y esas paredes pueden resquebrajarse donde menos lo esperamos. Sona, pálida por el esfuerzo, dejó escapar una frase que fue más cálculo que consuelo. Hemos retrasado el tamborileo. Pero Aetarion ha notado la mano que lo rehuye. Nos buscará donde estamos más débiles. La maniobra nos dio ventaja política. Las casas recelosas guardaron respeto, Mael palideció y no pudo imponer control sin justificar la fuerza, y la coalición respiró un poco. Pero la marea envió un mensaje más claro. La llamada no era una campana, era una pieza de un mecanismo que ahora buscaba otro engranaje. Subimos a la mansión con el sonido de las olas convertidas en vigilia. Nadie celebró con alharacas. Nadie gritó victoria. Lo único que se oyó fue el chasquido del medallón bajo mi camisa y, de vez en cuando, el murmullo de algo en los bordes del sueño que conozco como memoria incompleta. En la noche, antes de intentar dormir, algo que yo hacía con una precaución casi militar, Jared se acercó a mí, con la mirada de quien lleva mapas en los ojos. Nocturnus, dijo con voz baja. Hay emisarios que ahora moverán sus piezas con prisa. Algunos vendrán a ofrecer convoyes y otros a ofrecer cuchillos. Lo que hiciste ha cambiado el tablero. Pero recuerda, Aetarion no es una tormenta que avisa. Es una raíz que busca el corazón. Si la cortas superficialmente, volverá más profunda. Asentí. La idea me caló. Cortar sin limpiar la raíz no es victoria, es maleza que vuelve con semillas. La prevención que habíamos hecho en el puerto había mostrado que podíamos resistir. Pero el verdadero problema era que Aetarion había aprendido a reconocer los caminos que tomábamos. Dormí, sobre todo, porque no tenía alternativa. Incluso en el sueño, sin embargo, la voz antigua susurró una novedad que me despertó de golpe. Alguien en las costas del oeste había abierto voluntariamente un sello. No fue casualidad. Fue traición. Y la traición, en este tablero, siempre tiene nombre. La convergencia avanzaba. La maniobra del puerto nos daba tiempo, sí. Ese tiempo debía transformarse en estrategia real y rápida. No bastaba con sellos y medallones. Necesitábamos respuestas más profundas, alianzas más firmes y una comprensión de lo que ese nombre Aetarion realmente reclamaba. Sabíamos aguantar la marea de la noche. Lo que no sabíamos era si, al final, la ruina no llamaría a algo que ni siquiera mi sangre pudo contener sin pagar un precio mayor. La guerra empezaba a mostrarnos sus manos. Y el tablero, por primera vez desde que llegué a Quo, empezaba a dolerme en el alma. La costa oeste olía a hierro viejo y conspiración. No era el mar el que estaba alterado, sino las manos que lo gobernaban. Manos acostumbradas a contar monedas y a vender certezas. Cuando llegamos, la luz del amanecer apenas besaba las olas. El pueblo estaba en silencio, quizá por miedo, quizá por vergüenza. Yo lo noté antes que nadie. El miedo tiene un pulso que se pulsa distinto al de la sorpresa. Es más íntimo, más cercano a la culpa. Sona llegó en silencio, con sus pergaminos enrollados y su mirada afilada. ¿A qué no?
Con la cinta aún en el cabello, me habló con esa mezcla curiosa de juego y gravedad que la hace única. Ara, musito. Nunca pensé que una traición pudiera oler tan doméstica. No sonreí. La traición no es juego. Es una grieta que se hace en lo cotidiano y por donde entra la noche. Caminé por las calles como quien lee la letra pequeña de la ciudad. Las miradas se apartaban. Un anciano dejó caer una caja de pescado y su mirada imploró sin palabras. El medallón ardía con insistencia. La señal que había marcado el puerto aquella noche había sido replicada aquí, pero con otra mano. No el martillo de un ritual desesperado, sino la firma burocrática de un noble que prefirió la seguridad propia a la de su pueblo. ¿Quiénes abrieron el sello?, pregunté, la voz tan fría que la brisa se dobló. Un gobernador local, el señor Abel, salió con las manos aparentemente limpias, pero sus ojos eran ceniza. Su voz tuvo la osadía de intentar que pareciera obligación. Mi gente necesitaba protección. La Casa Barún ofreció seguridad a cambio de cooperación. Si no la aceptábamos, habríamos sido devorados por el caos. Sona lo miró y las líneas de su rostro se tensaron. Cooperación que abre sellos es traición, dijo. No hay excusas que devuelvan nombres arrancados de la historia. El hombre se encogió, pero otra mano lo había empujado. Soldados con banderas de Mael, ataviados con correas nuevas y sonrisas medidas, fueron quienes, en la noche, colocaron las piezas para el ancla. Seguramente Mael no quería dejarlo todo al azar. Quería asegurar un puerto bajo su control. Mael, astuto y paciente, usó voluntades locales para abrir una puerta. Ara, qué práctica manera de dividir responsabilidades, murmuró Akeno. No hubo ocasión para largas reprimendas. La grieta que se había abierto en la bahía era más que un agujero en la magia. Era una boca que masticaba espera y escupía presencias. De su seno salieron sombras como peces aberrantes, con aletas que reflejaban constelaciones rotas. No eran monstruos grandes, pero su número amenazaba con formar una marea que desgarraría el puerto y la vida que de él depende. Ordené actuar. Sona trazó círculos en la playa. Los artesanos anclaron cadenas con runas. Akeno dirigió descargas que hicieran imposible la relevancia de los cuerpos abisales en superficie. Pero la verdad, esa perversamente honesta, es que aquello no fue un cierre perfecto. Fue un parche que dejó costura. Las criaturas retrocedieron cuando mis círculos y la artillería del velo se entrelazaron, pero no sin pagar un precio. La primera vez que cedí una porción de mi esencia en aquel día, sentí la misma quemadura punzante que aquella madrugada en que cerramos múltiples grietas. Esta vez el precio fue más concreto. Cuando la contención se ancló, una imagen prístina se me fue para siempre, una sensación de un amanecer distinto, de manos que no reconocía ya pero que me eran queridas en sueños demasiado antiguos. Intenté atrapar la imagen y solo toqué humo. Nocturnus, dijo Jared con voz seca. Cada uso de tu ancla nos ayuda, pero te borra algo. No lo negaré. No necesitaba que me lo dijera. Lo sabía en los huesos. Lo que no sabía era cómo pedirle a otros que vivieran con la deuda que me pertenecía pagar. ¿Qué derecho tenía a hacer el depósito mientras los demás rehusaban la cuenta? En medio del caos, encontré al traidor de ojos más sinceros aún. No fue Abel quien conjuró la grieta. Abel había firmado por miedo. Fue un consejero suyo, un hombre de palabras sedosas, quien había sido seducido por la promesa de Mael. Poder sobre sus vecinos, recursos asegurados bajo la bandera de la Casa Barún. Lo detuvimos con pocas palabras y algunas esposas de runa. Su rostro no mostró arrepentimiento, sino alivio. Había preferido ser traidor con cobijo que súbdito sin lazos. Lo entregamos a los ancianos. Rías, con la autoridad que le otorga la sangre y la lógica de quien no desea derramar palabras inútiles, lo sentenció a tareas en la contención. No es espectáculo de justicia heroica, es la forma práctica en que los pueblos pagan la ignominia.
El día terminó con la bahía asegurada y con Mael con la cara de quien teme que un plan bien trazado se descarrile por un empuje suyo. Habíamos ganado una escaramuza. Habíamos perdido trozos de memoria. Habíamos expuesto la manera en que el tablero político manipulaba voluntades para abrir puertas. La maniobra había demostrado la capacidad del velo y la mansión para actuar. También demostró que la línea entre aliado y invasor es un trazo fino y que algunos pisos de poder prefieren asfixiar con ofertas antes que negociar con riesgo. Por la noche, mientras la costa respiraba con dificultad, Sona se me acercó. Sus ojos no eran ya exclusivamente cálculo. Había compasión. «Has perdido mucho», dijo. «Quizá demasiadas cosas para alguien que recién llegó». «Perdí para ganar tiempo», respondí. «Ese es mi oficio. Cambiar el valor de lo inmediato por la posibilidad de un mañana». Akeno, apoyada en la baranda, miraba el mar con una sonrisa que no era ni triunfo ni derrota. «Ara», murmuró. «Toda esta política me confunde, pero me encanta que aún así pelees con cierto estilo». El medallón, caliente y silencioso, parecía latir con la inminencia de algo mayor. Aetarion ya no era un rumor en las grietas. Era un nombre que palpaba con dedos invisibles. La traición en la bahía oeste mostró dos cosas. Que Mael podía maniobrar a través de hombres frágiles, y que nosotros podíamos frustrarlo, pero a un precio que me consumía por dentro. Caminé por la playa desierta y dejé que la arena bebiera mis pasos. En el horizonte, las nubes se amontonaban con intención. Sentí, por primera vez con claridad, que la próxima vez no bastaría una maniobra rápida. La ruina, o su heraldo, buscaba raíces profundas. Para arrancarlas, alguien tendría que elegir si cortar la raíz con violencia, o arrancarla lentamente con heridas propias. Cuando llegue a Aetarion, murmuré al viento, o vendrá para reclamar con furia, o vendrá para preguntar quién le dio permiso. La respuesta, al menos hasta entonces, dependería de mí. La atmósfera se había tornado densa, como si el mundo contuviera muchas voces a la vez y todas ellas decidieran hablar al mismo tiempo. No era solo la política ni la táctica. Era algo más profundo. La sensación de que un patrón que llevaba siglos dormido empezaba a moverse por fin con intención propia. Aetarion no llegó como lo hacen los invasores previsibles. No vino con ejércitos alineados ni fanfarrias. Vino como un pulso en el aire, una vibración que hizo temblar el medallón contra mi pecho y que ahogó durante un instante las voces más altas del consejo. Desde el mar hasta la torre de vigilancia, las señales se sincronizaron. Una lluvia de sal que no mojaba, un banco de niebla que se movía con voluntad, fragmentos de constelaciones que caían y no tocaban el suelo. Era la presencia de algo que se alimentaba de la propia noción de frontera. Sona fue la primera en hacer la lectura. Sus ojos brillaron con esa luz de fría lucidez y, por un momento, la estratega apareció sin máscaras. «No es una criatura», dijo. «Es un hombre con brazos. Ha venido a tocar lo que reclamas». Akeno, siempre incisiva en su calma, se colocó a mi lado. Había entusiasmo en su voz, pero ya no era esa chispa juguetona. Había ahora la concentración de quien sabe cuán fina es la cuerda que nos separa de la caída. «Ara, que se presente entonces», murmuró. «Veamos si su voz tiene tanta solemnidad como su sombra». El primer impacto fue contra el puente recién sellado. Una marea de oscuridad se alzó desde el agua y, en su centro, como el ojo de una tempestad que en vez de viento tenía memoria, apareció algo que tenía forma de torre viviente, de columna de niebla y hueso. Una figura caminó desde su cima hasta la orilla y se materializó. No un cuerpo definido, sino capas de palabras antiguas que se condensaban alrededor de un núcleo. Sus rasgos, cuando tratabas de verlos, eran siempre los de quien te mira con la infinita paciencia de los juicios que llegan demasiado tarde. «Has llamado», dijo la voz, y no fue una voz sola. Fue un coro en diferentes registros. «Has atraído la curiosidad del que guarda nombres». La coalición respondió con la mecánica que habíamos practicado.
Sona desplegó barreras, Rías ordenó maniobras de contención urbana, Jared coordinó el eco del velo, y Akeno liberó descargas que tejieron líneas de interrupción. Yo me coloqué en el foco, mis manos hincadas en la tierra, mis venas palpitando con esa mezcla de sangres que, hoy más que nunca, parecía menos una bendición y más una llave. El ente avanzó. Donde sus pies tocaban, la piedra quedaba con marcas de runas antiguas. Donde su sombra pasaba, los nombres antiguos temblaban en los libros que Sona llevaba. No era un enemigo para derrotar con fuerza bruta. Era un problema del lenguaje. Se presentaba como pregunta y esperaba una respuesta que justificara su existencia. ¿Quién te envía? Le pregunté, sabiendo que la respuesta no sería útil si solo la daba la diplomacia. ¿Qué pide la ruina? La respuesta vino como si 1000 campanas se hubieran afinado en una sola nota. Pedir no es el verbo correcto. Reclamar es. He venido a pedir cuentas del linaje que opusiste al olvido. El verdadero heredero reclamará lo que se perdió. Y tú, híbrido, has abierto la página. Las palabras no eran meras amenazas, eran decretos. Y en su interior, como una navaja, había una certeza. Alguien, o algo, quería verificar los papeles del mundo y tachar los nombres que no cuadraban con su registro. Yo ya había sentido esa posibilidad. La ruina no solo caza con furia, también con criterio. La primera ola de entidades se lanzó contra nuestras defensas, no monstruos en el sentido simple, sino memorias personificadas. Recuerdos que trataban de anidar en corazones y borrar su pertenencia. Mis ojos, que durante tanto tiempo habían sido prisas y cálculo, se volvieron tranquilos, como quien observa un río para entender la mejor piedra con la que cruzarlo. Actué como mis dedos trazaron sigilos en el aire y, con la ayuda de Sona, convertimos parte de mi aura en una jaula cerrada de palabra y sentido. No fue una técnica limpia. Fue una costura improvisada que usó lo que quedaba de mí como hilo. La operación surtió efecto. Algunas de las memorias que intentaban convertirse en forma se enredaron en la trama y se apagaron como velas al viento. Pero ningún gesto es gratis. Cada vez que mi esencia sirvió de puente, sentí que algo más se arrancaba de mi archivo interior. Noches de infancia que no podía nombrar se velaron. Una melodía que alguna vez me calmó en la penumbra se volvió indefinida. No dolía como un corte. Dolía como la falta de nombre a una cosa que siempre estuvo presente. Aetarion, desde su torre de presencias, observaba como quien contempla una ciudad desde la distancia, calculando qué ventanas podían todavía abrirse. Pagas con ruidos, dijo con neutralidad. No es castigo, es contabilidad. Pero saberlo. Cuando todo se reordene, alguien deberá llevar el título. Y si la historia no reclama un nombre, lo dictará. La frase caló hondo. No era una simple advertencia, era una promesa de reescritura. El mundo no iba a ser el mismo si Aetarion decidía quién era digno de llamarse por su linaje. Y ahí, en la orilla de la nueva noche, entendí el verdadero peligro. No era solo la destrucción de cuerpos o la rotura de sellos. Era la amenaza de una limpieza que dejaría a la gente sin pasado y, por tanto, sin causa. Mientras luchábamos, un mensaje cruzó la línea. En el oeste, la costa donde habíamos contenido la primera traición, la antigua campana de un templo comenzó a sonar sola. No era un sonido ritual, era un conteo. Aetarion no necesitaba abrir un solo portal más. Su presencia podía lanzar la red. 3 señales en puntos separados empezaron a latir con sincronía. Sona gritó una orden. Reagruparse en anillos cerrados, elevar los pilares en la biblioteca, deshabilitar las líneas de comunicación que podían ser usadas por la ruina. Rías organizó la evacuación parcial, no de todos, pero de aquellos nodos civiles que podían salvarse sin sacrificar la defensa. Jadet, con la gravedad de quien conoce demasiadas mareas, dijo. Si Aetarion intenta reescribir el registro, necesitamos algo más que sellos. Necesitamos una contradicción.
Alguien que mantenga lo que intenta borrar. La contradicción, en ese momento, fui yo y también aquello que me quedaba. Mis aliados, mi voluntad, las personas cuyos nombres aún resisten. Por un instante, vislumbré la elección que la entidad exigía. Entregar la llave o convertirnos en los guardianes de una memoria que podría ser un martirio. La batalla no terminó con una última explosión ni con un gesto heroico. Terminó con una pausa. Aetarion recogió su capa de sombra y, con voz que no era amenaza sino decreto, dijo: no habrá tregua. Haced lo que podáis. El registro encontrará su recompensa. Y desapareció en la bruma, como la certeza que no se calma con promesas. Quedamos exhaustos, más rotos por la sensación de haber sido contados y medidos que por los golpes en sí mismos. Esa noche, cuando el silencio regresó, me acerqué al borde del muro y vi el mar. Había algo en la manera en que las olas brillaban. Una exactitud que me recordaba a mis propias venas. Sona se me acercó en silencio y, por primera vez, su mirada perdió la precisión de estratega para convertirse en simple compañerismo. Nos miran con la idea de reescribir la historia, dijo. No lo permitiré si puedo evitarlo. Yo tampoco, respondí. Ya perdí páginas para comparar tiempo. No quiero perder el libro entero. ¿A qué no se acercó, sin sus juegos anteriores, con voz baja? Ara, lo que sea que venga, si alguien intenta que no seas tú lo que narre tu vida, los quemaremos a todos. Sonreí apenas, una mueca que no era paz, sino decisión. Aetarion había marcado la próxima fase de la temporada. Ya no se trataba solo de contención física. Era una guerra por el derecho a existir, por la memoria y el nombre. Y yo, híbrido sin trono, supe que la gran pregunta ya no era si sobreviviríamos, sino quién contaría la historia cuando todo terminara. La mansión, tras la batalla, respiraba con latidos cansados. Los sirvientes hablaban en susurros y las antorchas lucían como ojos que no querían desvelar secretos. Preferí el umbral de la biblioteca. Allí las sombras eran más honestas y los volúmenes no se atrevían a mentir. Mis dedos rozaron lomo tras lomo, buscando en palabras ajenas la figura que la memoria me había robado. No esperaba compañía. Y sin embargo su paso fue silencioso, como la decisión de quien se acerca a mirar una herida sin miedo a ensuciarse las manos. Sona apareció entre las estanterías, con sus gafas reflejando un mapa de runas lábiles. No traía fanfarrias. Su rostro, normalmente tan templado, mostraba una autoridad distinta. Una ternura práctica, una compasión a la que daba nombres con la misma seriedad con que trazaba diagramas de contención. Nocturnus, dijo simplemente. ¿Estás bien? Esa palabra, mi nombre extranjero entre sus labios, me alcanzó más adentro de lo que me hubiera gustado admitir. No era la etiqueta que algunos viejos pronuncian con miedo. Era un intento de cercanía que no exigía juramentos. He perdido algo, respondí. Lo noté en la madrugada, como si me hubieran arrancado una página sin avisar. No quise detallar qué, porque nombrarlo era admitir que era mío, y admitirlo dolía. Sona dio 2 pasos más y apoyó las palmas sobre la mesa, inclinándose hacia mí con la misma concentración con que resuelve un problema lógico. Pero sus ojos no eran fórmulas. Eran preguntas con la voluntad de quedarse si la respuesta era dolorosa. Lo que entregaste nos salvó la bahía, murmuró. No es pequeño. No es irrelevante. Has cedido memoria para ganar tiempo. Ganaste, pero con un costo que pesa en ti. ¿Crees que pude actuar de otra forma? Pregunté. No buscaba reproche. Buscaba una confirmación de que mi sacrificio no fue en vano. Ella guardó silencio unos instantes, midiendo la respuesta como quien mide la distancia entre 2 barcos. Tal vez, dijo. Pero al hacerlo, nos diste vida. Y con vida hay deberes. Entre ellos, decírtelo. No tienes que cargar solo lo que perdiste. La frase fue simple y sin teatralidad. Sin embargo, me abrió un hueco donde la esperanza podía respirar. No era alivio.
Era un esbozo de artefacto que, si lo sostenías con cuidado, podía crecer. Sona se sentó frente a mí. La luz de las velas les dibujaba un brillo en los bordes del cabello. Tenía una manera, cuando se sentaba así, de cerrar la distancia sin hacer ruido. Me observó con la misma neutralidad que aplicaba a un texto complicado, pero sus manos no eran lápiz. Eran manos que querían sostener. Dime, pidió. ¿Qué recuerdas? Me esforcé por ordenar fragmentos. Una risa bajo lluvia de ceniza. Un olor a pino y hierro. Un rostro que siempre se deshacía cuando intentaba sostenerlo. Intenté poner palabra a la pérdida y solo obtuve humo. Me sentí más pequeño que una promesa rota. Sona inclinó la cabeza, y por un instante su expresión se suavizó hasta volverse humana, desprovista de todo protocolo. No te pediré que me des todo, susurró. Solo que me permitas ser parte de lo que quede. Si algo se fue de tu libro, déjame escribir junto a la página arrancada. No para sustituir, sino para ayudar a reconstruir. La propuesta no venía de una dama en busca de caballería. Venía de una mujer que manejaba piezas como quien manosea tubos de alquimia, con respeto y exactitud. Sentí la sinceridad en su voz. No era piedad. Era alianza. Me costó aceptar ternura que no exigiera nada a cambio. Había nacido en guerras, curtido en silencio. La cercanía me parecía un lujo peligroso. Y aún así, cuando ella extendió la mano, con esa calma que sonaba a plan trazado y compasión a la vez, la tomé. Su piel estaba fría por la noche, y su contacto me devolvió a un terreno menos hostil que la lucha. Hubo un instante en que la biblioteca dejó de ser una sala para convertirse en un refugio temporal. Dos cuerpos entre letras, dos respiraciones que entendían que el precio del mañana se pagaba también con la compañía del presente. ¿Por qué arriesgarías tanto por nosotros?, preguntó, no en reproche, sino en la vieja curiosidad del que no entiende bien por qué otros se inmolan. Porque este lugar guarda nombres que merecen existir, respondí. ¿Y por qué? Porque ya no quiero que el mundo olvide sin lucha. La simple verdad salió sin presunción. Era un pacto que no buscaba elogios. Ella apretó mi mano apenas, una presión que era promesa y admonición. Entonces acepto, dijo. No porque lo pidas, sino porque lo elegiré. Te sostendré cuando pagues. Y si algo de ti se borra, lo preservaremos en actos, en historias, en nombres escritos que resistan a cualquier limpieza. La idea de ser preservado por relatos me sorprendió con la ternura de una caricia. ¿Cuánto de mí sería solo palabras y mis recuerdos se perdían? ¿Sería, entonces, la suma de lo que otros decidieran contar? La respuesta me dio vértigo. Pero Sona no proponía sustituir, proponía colaborar. Era distinto. Nos quedamos en silencio un rato largo. Las horas pasaron como páginas que se voltean sin prisa. Aqueno, en algún momento, dejó llover una risa lejana. Rías pasó con órdenes. La mansión respiró con la cadencia de quienes trabajan sin pausa. Pero la calma dentro de la biblioteca fue una isla. Hay algo más, dije al fin. Cuando luchamos, siento que mi sangre se alinea a ritmos que no controlo del todo. Los ancianos llaman nombres. Jadet habló de caminos. Aetarion, él no busca solo destrucción, busca ordenar. Si lo permitimos, cambiará quienes somos. Sona dejó escapar un aire que no era solo pensamiento, era dolor contenido. Si cambia quiénes sois, también cambia quiénes soy yo, dijo. No lo permitiré. Mi casa no lo permitirá. Luego, más suave. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Pregunté, sintiendo en el pecho la tensión antigua de los guerreros al borde de la decisión. Que cuando pierdas algo, me dejes ser la memoria que lo diga en voz alta. Su voz no tembló, fue firme como juramento. La idea de delegar memoria era nueva y terrible y, de pronto, necesaria. Me vi aceptando no porque fuera débil, sino porque comprendí que la guerra que se acercaba no solo pedía armas, pedía voces.
Pedía a narradores que se negaran al olvido. La luna se inclinó, mirando desde la ventana como testigo silente. Tomé su mano con más convicción esta vez, como si mi firma necesitara calor humano. Te acepto, dije. No me pidas que lo sea todo. Pídeme solo que no huya. Ella sonrió, por primera vez sin el filtro de la estratega, y la sonrisa no fue coquetería sino refugio. Eso basta, susurró. Y si en algún momento necesito recordarte por ti mismo, lo haré con paciencia. Lo haré con paciencia interminable. Nos acercamos, no con deseo frenético sino con la gravedad de dos que son conscientes de que el tiempo entre ellos podría ser corto. No pronuncias palabras épicas. Solo hubo un roce breve, un gesto de aceptación, y la sensación casi infantil de que alguien más llevaba una vela junto a la que yo sostenía. Cuando la mano de Sona quedó entre mis dedos, supe que la contención fuera del mundo no sería perfecta. Que vendrían noches peores, pérdidas más agudas y pruebas que exigirían la última moneda. Pero también supe que ya no deseaba atravesarlas solo. Salimos de la biblioteca juntos, con la noche todavía colgada en los tejados. Afuera, Akeno nos miró con una mezcla de precaución y aprobación y murmuró. Ara, buenos aliados hacen buenos recuerdos. No dejes que me convierta en la peor memoria que tengas. Reí, un sonido breve, y sentí que la risa hacía menos dura la soledad. La guerra por la memoria estaba en marcha. La amistad y la cercanía eran, ahora, parte del arsenal. Y en lo profundo, entre sombras y páginas arrancadas, algo nuevo se abría. La certeza de que alguien, al menos, escribiría mi nombre si el abismo intentara arrancarlo. La noche había caído sobre Kuo con una furia que parecía provenir del mismo infierno. El cielo lloraba sangre, o quizás eran las lágrimas del propio mundo, cansado de cargar con los pecados de dioses, demonios y hombres. Yo caminaba bajo esa lluvia. Las gotas resbalaban por mi piel, tiñéndose de un tenue rojo cuando tocaban las heridas aún abiertas en mis manos. A lo lejos, el sonido de truenos me recordaba las batallas que dejé atrás, los rugidos de seres que ya no existen, o que aguardan mi regreso. Otra noche en la que el cielo parece recordar, susurré, mirando las nubes partidas por relámpagos purpúreos. Las luces de Kuo apenas alumbraban las calles, y entre los reflejos del agua, mi sombra parecía dividirse en tres, como si mis otras naturalezas, la humana, la divina y la monstruosa, caminaran conmigo. El aire olía a guerra. El silencio no era natural, era el preludio. De repente, una voz suave rompió la quietud. Ara, no creí que los hombres hermosos también disfrutaran de la lluvia. Giré lentamente. Akeno estaba allí, su paraguas negro abierto como una flor sombría, y su sonrisa, esa mezcla entre picardía y misterio, era tan afilada como su poder. Akeno, dije con calma, mi voz baja, como un eco que se arrastra entre las sombras. Pensé que estarías con tu show. Lo estaba, respondió ella, caminando hacia mí con la elegancia de un pecado bien cometido, pero Sona-chan mencionó que te había visto rondando la ciudad. No pude resistirme. Su tono cambió al final. Había algo más que coquetería en su voz. Una preocupación que no supo disimular. Has estado diferente desde el ataque del aquelarre, continuó. Más callado, más oscuro, incluso para ti. La observé un instante. Su paraguas era inútil ante la lluvia que ahora se volvía tormenta. Akeno dio un paso más, y una gota cayó desde el borde, rozando su mejilla. No soy el mismo, le respondí finalmente. Nadie sale igual después de enfrentarse a su propio reflejo. Ella frunció el ceño. El aire chispeó con electricidad. Una descarga mínima, pero suficiente para notar cómo la energía danzaba entre sus dedos. ¿Qué reflejo?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no le gustaría. El de lo que soy, contesté, girándome hacia el horizonte. Sangre de todas las razas, pero sin pertenecer a ninguna. Ni dios, ni demonio, ni dragón. Solo una amalgama. Una aberración.
Akeno bajó la mirada, pero su sonrisa persistió. Ara, entonces somos parecidos, ¿no? Yo tampoco soy pura. Y mírame, sigo siendo irresistible. Intenté no sonreír. Ella siempre encontraba belleza en el dolor, placer en la tristeza. No busques compararte conmigo, Akeno. Tú encontraste en tu oscuridad una forma de jugar con la luz. Yo, solo me acostumbré a la sombra. El trueno que siguió pareció aprobar mis palabras. Akeno suspiró, pero esta vez su tono se volvió más serio. Sona te busca. Dice que el consejo quiere verte. Al parecer, tu nombre empieza a despertar ecos en el inframundo. Me giré lentamente hacia ella. Mi mirada la atravesó. ¿Ecos? Pregunté. Sí, asintió. Algunos te llaman al equilibrio perdido. Otros, el ser del umbral. Incluso Riasa ha empezado a interesarse demasiado por ti. Reí, una risa vacía, como un crujido entre los huesos del tiempo. El interés de los Gremori nunca es gratuito. Ni el de los Citri, replicó ella, con un brillo pícaro en los ojos. No me digas que no has notado cómo Sona te observa en las reuniones. Esa chica calcula todo, excepto lo que siente cuando estás cerca. Mi silencio la hizo sonreír aún más. Ara, silencio significa que acierto, ¿verdad? No respondí. Solo observé cómo la lluvia formaba ríos bajo nuestros pies, arrastrando los reflejos de las luces de la ciudad. Sona Citri. Su nombre resonó dentro de mí como un mantra. Fría, lógica, perfecta. Y aún así, en sus ojos había una tempestad que ni ella podía controlar. Una tempestad que se agitaba cuando nuestras miradas se cruzaban. El aire cambió de pronto. La temperatura descendió. Sentí algo, una presencia que se movía entre los callejones cercanos. No era demoníaca, ni angelical, ni humana. Era algo nuevo. Algo que no debía existir. Akeno también lo sintió. Su sonrisa desapareció, y su paraguas cayó, devorado por la lluvia. ¿Qué es eso?, susurró. No respondí. Ya había extendido mi energía, envolviendo la zona con una barrera invisible. El sonido de pasos se mezcló con el agua, lentos, pesados, inhumanos. Y entonces, lo vi. Una figura encapuchada, alta, delgada, cubierta por un manto negro que parecía hecho de sombras líquidas. No tenía rostro. Solo un vacío que me devolvía mi propia forma. Goku, murmuró Akeno, retrocediendo. Eso no tiene energía detectable. Porque no pertenece a este mundo. El ser levantó una mano, y el aire se fracturó como un espejo. De esa grieta emergieron símbolos antiguos, runas que solo los dioses olvidados podían escribir. Y entonces lo comprendí. Es un eco del vacío, dije con frialdad. Un residuo del caos primordial. Akeno me miró horrorizada. Yo di un paso adelante. Quédate atrás. El viento rugió, los truenos respondieron, y la lluvia se convirtió en una sinfonía de acero. Cuando di el primer golpe, el suelo estalló bajo mis pies. La sombra intentó replicar mi ataque, pero mi poder se filtró a través del tiempo, desintegrando su